¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 15 de transmitir desde esta a su casa y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario, porque las cosas desgraciadamente le tengo que decir que no están nada bien. Y en la Florida, mucho menos. Mucho camino por andar con el tema del COVID-19. Pero si le parece, iniciamos entonces. Pues bueno, ya le decía yo, el coronavirus ha trastocado cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra rutina. Ante el aumento diario de los casos que estamos viendo, pareciera imposible un escenario peor. Pero los expertos, los que saben del tema, no los políticos, los expertos, la ciencia, ya lo anticipan. Ya anticipan un escenario peor. ¿Por qué? A ver, dicen que la combinación de la pandemia con una temporada de huracanes, en el caso de la Florida, por ejemplo, y de incendios forestales, por ejemplo, California, inusualmente intensa por las altas temperaturas, podría resultar catastrófica. Pero, Fernando, ¿qué tienen que ver los huracanes y los incendios forestales? Bueno, esto se convierte en emergencias también. Los desplazamientos masivos que acompañan a estos fenómenos, así como planes de evacuación, imagínese usted, evacuación por incendios en California, evacuación por huracanes en la Florida. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Dónde se va a meter? ¿Quién está contagiado? ¿Quién no está contagiado? Los refugios. Imagínese usted este escenario. Y no es por ser catastrófico, pero hay que proyectarlo. Estamos en temporada de huracanes ya. Las altas temperaturas que se han registrado en todo el país, en los Estados Unidos, pueden provocar estos incendios que vemos todos los años. Las evacuaciones vienen y las aglomeraciones también. ¿Y cómo coordinar estos movimientos además con contagio de COVID-19? ¿Cómo llevarlos a los refugios? Y normalmente son emergencias. Hay que reaccionar a veces en 24 horas, en 3 días. Tampoco es que tiene mucho tiempo. Y no se ha escuchado nada acerca de una planeación para esto concretamente, ¿no? Así que esto, sumado al COVID-19, puede traer un escenario muy complejo, si no catastrófico. Lo cierto es que casi ningún país del mundo está preparado para enfrentar 2 eventos de emergencia de esa magnitud a la vez. Es decir, huracanes y COVID-19, incendios y COVID-19, o cualquier otra eventualidad, ¿no?, que pudiera ocurrir. Mucho menos las naciones de América Latina y el Caribe, que ahora la región desgraciadamente es epicentro del virus. Ahí un tercer factor de riesgo se suma para conformar una ecuación letal. ¿Cuál es esa ecuación letal? La pobreza. La pobreza, que ya lo hemos hablado aquí precisamente en el programa. La CEPAL estima que la pandemia dejará más de 230 millones de pobres, esto en la región, en nuestra región, 230 millones de pobres por el COVID-19. Y otros 96 millones en la pobreza extrema. Escuchen. Realmente esta es una gran preocupación porque vemos que estas personas, las 96 millones de personas, pueden no llegar incluso a cumplir con su canasta básica alimentaria, que eso también es lo que nos preocupa. La proyección de la CEPAL sobre los más vulnerables pues es alarmante. Como le digo, ya lo habíamos analizado aquí en el programa, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, esas cifras se van proyectando en un crecimiento semana por semana. Le estoy hablando de pobreza y de pobreza extrema. Pero como ya hemos visto tantas otras veces, el virus pues es igual de letal y contagioso para todos. Aquí no se trata solamente de grupos vulnerables, por supuesto. Están más expuestos que otros que tienen acceso a la salud o tienen el poder económico precisamente para enfrentar eventualidades médicas, ¿no? Sin embargo, el COVID le ha pegado a todo el mundo. A todo el mundo, eso incluye a los más poderosos. Mire, por ejemplo, el caso de Bolivia. En Bolivia ya hay otros 2
miembros del gobierno que dieron positivo por coronavirus. Este miércoles el ministro de Hidrocarburos, que es Víctor Hugo Zamora, dio positivo. No presenta síntomas, pero dio positivo a coronavirus. La presidenta Yanine Áñez, usted sabe, tiene precisamente coronavirus. También se confirmó el diagnóstico de la viceministra de Comunicación, Isabel Fernández. Con ellos, precisamente, ya son 11 los altos cargos contagiados en Bolivia. Le digo yo, incluyendo a la presidenta Yanine Áñez, a canciller Longaric. Ahí está la prueba, ¿no? No solamente son grupos vulnerables, le pega a cualquiera. Otro contagiado de alto perfil, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Pero además, el karma, digo yo, ¿no? El karma. A Bolsonaro le volvió a dar, es decir, volvió a dar positivo. Volvió a dar positivo en la prueba que se le practicó este martes. O sea que no ha salido del COVID-19. Otra vez, confirmado, positivo en COVID-19. Él mismo se lo confirmó a CNN Brasil en una entrevista por teléfono en la que aseguró que está bien y que no ha vuelto a tener fiebre desde la semana pasada. Bueno, pues ojalá que siga bien, ¿no? Pero yo creo que ya la perspectiva de la gripeciña le cambió bastante. Dijo que tampoco ha experimentado otros síntomas como dificultad para respirar o pérdida del gusto. Pero Brasil, bueno, Brasil en su totalidad del país se mantiene como el más afectado de la región, en donde se acumulan más de 3,5 millones de casos. 3,5 millones de casos y más de 150,000 muertos. Eso es en Brasil. Pero para que tenga una idea de cómo está la región, cómo están sus vecinos y cómo está su país, hagamos el ejercicio que siempre hacemos. El único programa que le trae todas las cifras de todos los países de la región. Vamos a iniciar en orden alfabético con Argentina. 111,160 casos en Argentina y 2,050 muertos. Eso es Argentina, 111,160 casos y 2,050 muertos. De ahí me voy a las Bahamas, 119 infectados y 11 defunciones. Belice, 39 casos confirmados y 2 fallecidos. Bolivia en el último reporte tiene 52,218 contagiados, le repito, 52,218 contagiados y 1,942 decesos. Y Brasil, bueno, Brasil contabiliza más de 1,966,748 casos y 75,366 fallecidos. Eso en Brasil. Me voy con Chile. Chile, 321,205 casos, le repito, 321,205 casos y 7,186 fallecidos. Colombia, 165,169 infectados. Siguen las cifras subiendo en Colombia. Ojo, 165,169 infectados y 5,814 decesos. Costa Rica, 8,986 contagios y 40 fallecimientos. En Cuba el régimen reconoce 2,438 casos y 87 muertes, le repito, de acuerdo al régimen allá en Cuba. En Ecuador se reportan 70,329 contagios y 5,158 muertos. 70,329 contagiados y 5,158 muertos en Ecuador, donde ahora el tema es Quito. Ya no es Guayaquil, hace rato que no es Guayaquil. Ahora es Quito. De ahí me voy a El Salvador, en donde se cuentan 10,645 casos y 286 muertes. Guatemala reporta 32,074 contagios y 1,350 muertos. Haití, 6,831 infectados y 143 defunciones. Honduras acumula más de 29,100 casos y 807 fallecidos. Eso es en Honduras. Jamaica suman 762 casos confirmados y 10 muertes. México suma 317,635 contagios. Le repito, México, 317,635 contagios y 36,906 muertes. México empieza a destacar negativamente, por supuesto, ya a nivel mundial, con una cifra de contagios y de muertes. 317,635 contagios y 36,906 muertes en México.
Nicaragua con pinzas como todas las noches, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3.147 casos y 99 muertos. Panamá, 49.243 contagios y 982 decesos. Paraguay confirma 3.198 casos y 25 muertes. Perú, otro de los grandes afectados hasta este momento, acumula 337.724 infectados y 12.417 defunciones. Perú. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, se registran 10.379 casos y 171 fallecidos. República Dominicana informa de 47.671 contagios y 929 muertes, mientras que en Uruguay hay 1.009 personas infectadas y 31 víctimas mortales. Venezuela, el régimen de Maduro también con pinzas, reconoce 10.428 casos y 100 muertos, de acuerdo al régimen de Maduro, tómalo en cuenta. Allá el Distrito Capital, por cierto, y el Estado Miranda regresaron a la cuarentena radical. Cuarentena radical allá en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, le digo. Una medida que afecta más o menos a unas 5 millones de personas, ¿no? Esta pandemia de coronavirus tiene proporciones históricas. Por lo menos así lo cree el epidemiólogo de referencia de Estados Unidos, que es el doctor Anthony Fauci, y también lo creo yo, y también lo cree usted, y vean nada más las cifras y todo lo que ha cambiado nuestra vida por el COVID. Son proporciones históricas. De momento, Estados Unidos acumula más de 3.491.900 casos. ¿Sí? 3.491.900 casos en lo que Trump sigue calificando como un gran trabajo y un gran manejo de la pandemia. Hay más de 137.200 fallecidos. Pese a este panorama, las diferencias entre la Casa Blanca y el doctor Anthony Fauci son cada vez más grandes. Aquí yo le pediría que, además de verlo como el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el doctor Anthony Fauci, o Trump y el doctor Anthony Fauci, que lo vea como un enfrentamiento entre la política y la ciencia. La política tratando de desplazar a la ciencia en un tema de salud. Mayor absurdo no hay. Esa lucha abierta que se tiene tuvo este miércoles otro capítulo cuando el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, publicó un artículo de opinión en el periódico USA Today, arremetiendo contra Fauci. Navarro señaló que el doctor se ha equivocado varias veces durante la pandemia, en un tono casi igual al usado por la Casa Blanca este fin de semana. Fauci respondió asegurando que esos ataques no hacen más que perjudicar la imagen del presidente. Buena respuesta, ¿no? Mientras que Trump salió al paso de las críticas diciendo que Navarro se saltó los protocolos. Esto es lo que dijo Trump. Todos estamos en el mismo equipo, incluyendo al doctor Anthony Fauci, y tengo una muy buena relación con el doctor Fauci. Todos estamos en el mismo equipo. Él hizo un comunicado en representación propia y no debería estar haciéndolo, pero tengo una muy buena relación con Anthony. Bueno, ahí hay un mensaje sumamente confuso porque hemos escuchado las declaraciones del presidente Trump donde pareciera que no hay una muy buena relación con Anthony Fauci. Y esto es como se percibe también aquí en los Estados Unidos, ¿no? Mensajes cruzados, mensajes mixtos, confusos. Pero bueno, entonces esto fue un error, es decir, si no un error, un abuso porque se saltó los protocolos. Bueno, pues al parecer entonces se están cometiendo muchos errores en el entorno del presidente. Numerosos expertos consideran un paso atrás otra polémica decisión de la administración Trump. Y esta no se saltó los protocolos, que le quede bien claro. Fíjese usted que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ordenó que los hospitales envíen la información de los pacientes con coronavirus directamente a la Casa Blanca. Sí. A ver, toda la información que tengan los hospitales de casos de coronavirus tienen que enviarse a la Casa Blanca. No a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, que están para eso en este país. Los Centros para el Control, escuche el nombre, nada más le voy a dar el nombre, razone el nombre conmigo. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Bueno, ahora ya no va la información para los CDC, ¿no? Ahora va a la Casa Blanca. ¿Pero cómo? ¿Por qué a la Casa Blanca? ¿Por qué a la Casa Blanca? ¿Por qué no al órgano encargado de registrar todo esto, llevar un control y buscar soluciones? ¿Sabe usted el riesgo de que se envíe esto directamente a la Casa Blanca? Aquí puede haber un tema gravísimo de transparencia. Un tema gravísimo de transparencia rumbo a un proceso electoral. Con una administración que minimiza la propagación del virus. Así ha sido todo el tiempo. El temor de que estos números se utilicen para política y que se quiten de las manos de los expertos médicos, de los expertos en la ciencia, es gravísimo. Es un escenario plausible, puede ocurrir. Porque ¿para qué quisiera la Casa Blanca recibir directamente toda la información de los hospitales en lugar de dársela al órgano que se encarga precisamente de hacer el registro y de diseñar estrategias y de asesorar y de sugerir? ¿O qué es que dentro de la Casa Blanca hay otro grupo de expertos que van a manejar esas cifras? Pues así está la cosa ahora. La CDC, entonces, ¿para qué está? Hay que preguntárselo a Trump, ¿no? En fin, voy a marcar la primera pausa. Voy a marcar la primera pausa al regresar. Ponga atención, esto es un debate nacional y yo le digo, es un debate en todo el continente. ¿Tiene precio la seguridad de un niño? Me refiero a un tema económico. Hay un debate tremendo sobre si se reabren o no las escuelas en Estados Unidos. Si mandan a los niños en medio de una pandemia a las escuelas. Hay gente a favor, hay gente en contra. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Es seguro mandarlos? Vamos a hablar todo eso con un especialista al regresar para que usted pueda entender si es que deberían o no deberían. ¿Y cuál es su postura como padre? Porque la preocupación mayor aquí es de todos ustedes, los padres que están en casa. ¿Mando a mi hijo, no lo mando? Y si no lo mando, entonces va a perder el ciclo y va a haber consecuencias. ¿Qué hacer entonces? Y además esta noche Joaquín, el Chapo Guzmán, ¿qué ha sido de este personaje desde su sentencia el año pasado? ¿Qué ha sido de él? Bueno, María Santana nos va a tener información muy interesante de cómo está viviendo dentro del centro de reclusión, día a día. Y por supuesto le vamos a hablar de un gran trabajo en equipo. Es un podcast de toda esta serie de investigación, encabezada por Guillermo Blanco. Ahí está en pantalla, narrada por un servidor. Un honor que me hayan incluido en esto. Muy interesante. El Chapo, dos rostros de un capo. Todo esto y más al regresar. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Escuelas COVID. El numeral, hashtag, Conclu Escuelas COVID. Esa es la etiqueta Conclu Escuelas COVID. Recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le voy a decir algo. Aproveche, porque voy a hablar con un especialista que pudiera aclararle algunas de las dudas que tiene sobre si mandar o no a su niño a la escuela de regreso en medio de una pandemia, ¿no? Así que si quiere hacerlo, aproveche su comentario entonces, su pregunta, su duda, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, con esa etiqueta, Conclu Escuelas COVID. A ver, todo lo relacionado a la pandemia en Estados Unidos se ha politizado, eso es un hecho. Y la reapertura escolar, bueno, no es la excepción, no, al contrario. Esta semana y la pasada han sido el tema principal. El tema es fuente de tensión entre la administración de Donald Trump, que empuja por el regreso a clases, ¿no? Critica las decisiones de aquellos que han retrasado el regreso a clases o que pretenden retrasarlo. Y los expertos médicos que advierten que enviar a nuestros hijos de vuelta a la escuela en medio de una pandemia fuera de control podría ser peligroso. Pero mire, hasta en términos de especialistas, hay un debate muy intenso, no nada más en el ámbito político. También hay quienes dicen, no hay ningún problema, pueden regresar, porque el índice de contagio entre niños y los síntomas pues no han sido nada grave a comparación de los adultos, ¿no?
La fricción es tal que Trump y la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, han amenazado con retener los fondos federales a los distritos escolares que se nieguen a abrir sus puertas en otoño. O sea, te quito el dinero que te estoy dando si no reabres la escuela. Así funciona esta administración. Pero por el otro lado, esa es la administración Trump, ¿no? Por el otro lado está el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, con el que también hay una confrontación. Diga lo que diga Trump. Él asegura que el país no está preparado para la reapertura y que cada vez son más las preocupaciones que tiene al respecto. Pero analicemos esto desde un punto de vista racional, dejando la política de lado. La Academia Estadounidense de Pediatría, defiende firmemente que todas las consideraciones para la reapertura escolar comiencen con el objetivo de que los estudiantes estén físicamente en la escuela. La organización dice que la evidencia muestra que los niños probablemente no están amplificando en gran medida la propagación del virus y consideran que muchas escuelas deberían reabrir siempre que sigan las medidas apropiadas, como usar máscaras y practicar distanciamiento social e higiene adecuada. La academia también recuerda lo esencial que son las escuelas para el desarrollo educativo y social de los niños. Es decir, dicen, los pediatras necesitan los niños esto porque puede afectarles en otros ámbitos de su psicología. Pero aquí hay un gran paréntesis. Los expertos médicos dicen que si un estado como, por ejemplo, la Florida o California o Texas, que son los casos, ¿no?, de los que estamos desgraciadamente repuntando y volando con contagios. Por ejemplo, estos tres, ¿no? Florida, California y Texas experimenta altas tasas de contagio estos estados. Entonces la reapertura escolar no es segura. Ahí ya cambia la cosa. Porque recuerde que no solo se trata de niños, o sea, no nada más los niños van a la escuela, ¿no? Van los maestros y el personal administrativo y etcétera, toda la gente que tiene que ir, aunque podrían quedarse algunos de ellos en sus casas, pero maestros van a tener que estar ahí. El personal escolar es adulto. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ellos pueden contraer el virus. A lo mejor los niños no están en riesgo, como les decía, tanto como los maestros o el personal escolar, como cualquiera de nosotros. Esta advertencia, que es válida, por cierto, parece no tener eco en la Casa Blanca, donde en lugar de citar la ciencia, el contraargumento de Trump es que si otros países lo han hecho, ¿por qué no Estados Unidos? Bueno, la respuesta es muy simple. Es muy simple, presidente Trump. Estados Unidos no ha controlado la pandemia. No se ha domado la curva en muchos estados. Seguimos con los números para arriba, presidente Trump. ¿Por qué otros países lo han hecho? Le tengo un pequeño detalle. Otros países lo han hecho porque otros países ya han logrado bajar la curva. Y acá no, acá todavía no. No se ha controlado la pandemia. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump? Vamos a escucharlo. Germany, Norway, so many countries right now, they're open. The schools are open and they're doing just fine, and they're opening in the fall. So we have to get our schools open. Denmark, Sweden, we have to get our schools open and stop this political nonsense. And it's only political nonsense. It's politics. A ver, déjeme respirar. Es un tema político sin sentido, dice Donald Trump, ¿no? Bueno, lo que no tiene sentido es que el presidente de Estados Unidos no se dé cuenta de la realidad de este país y que lo compare con otros países que, le voy a explicar, presidente Trump, lograron aplanar la curva. Esos países que usted menciona lograron aplanar la curva, y entonces después de aplanar la curva y de disminuir la tasa de contagios, después de haber logrado eso, reabrieron los colegios. No en medio de más de 300,000 casos confirmados, como se acaba de dar la cifra aquí en la Florida, por ejemplo. Más de 300,000 casos confirmados de COVID-19. Y entonces quiere reabrir las escuelas. No. En los países que mencionó el presidente Trump, pues ya esas cifras no existían. Aquí en Estados Unidos no estamos ni cerca. Miren los números en pantalla. Apenas ayer en este país se registraron
417, perdón, 67,417 nuevos contagios. Y no se lo tengo que contar, véalo usted mismo, una curva de fallecimientos que sigue subiendo. Hay más de 137,000 muertos. Además, el regreso a clases en esos países se hace con medidas de seguridad. Ahí están las cifras, mire, esto es, ¿de acuerdo a quién? La Universidad Johns Hopkins, no Fernando del Rincón, no CNN, no. Estoy de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que ha sido la referencia que el propio gobierno de Trump, que la propia administración Trump ha estado utilizando. Así que ahí tiene las cifras, ¿no? Además, el regreso a clases en esos países, le digo, se hace con medidas de seguridad. La Casa Blanca, por el contrario, critica las directrices para el regreso a clases establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, a los que ya no les van a mandar la información a los hospitales, sino a la administración Trump. Las critica, dice, no, son complicadas, son muy costosas. Yo me pregunto, y bueno, ¿qué dicen los padres? ¿No? En este país. Usted en estas condiciones, honestamente, usted es papá, mamá, usted entregaría así nada más a la buena de Dios, en estas condiciones, a la buena de Dios, entregaría lo más preciado que tiene en casa, lo entregaría a un mundo de contagio en el COVID. ¿Lo haría o no? ¿Se siente seguro o no? Lo más preciado que tiene. Si hay un porcentaje, el 99% de posibilidades de que el niño no le pase nada. El 1% de que le pueda pasar algo. ¿Se la juega usted el 1%? Le puede tocar a cualquiera. Yo no, Yo no. Pero bueno, vamos a hablar mejor con un experto. Vamos a dar la bienvenida. Le doy la bienvenida a la doctora Flor Muñoz, que es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital de Niños de Texas, en vivo desde Houston. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Hay muchas dudas y mucho temor. Yo le pregunto de entrada, ¿está de acuerdo usted con el regreso de los niños a la escuela o no lo está o no está segura? Vea, creo que la introducción que usted ha dado es muy acertada. Definitivamente una introducción a la escuela, regreso a la escuela, sin las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los niños y del personal de la escuela, no es adecuado. Y creo que usted ha tocado precisamente en los criterios claves. Se necesita tener control de la pandemia. Se necesita tener una buena idea de cuál es la transmisión que existe en un momento dado en la comunidad, tener las pruebas necesarias, suficientes para poder saber cuál es la actividad del virus en la comunidad y que las escuelas estén listas, preparados con protocolos y con lo que sea necesario para de nuevo saber que las personas que van a estar trabajando y los alumnos estén seguros en la escuela. Gracias, doctora. El escenario ideal, ¿cuál sería, doctora Flor Muñoz? ¿Cuál sería el escenario ideal? No hablemos ahorita de las cifras de contagio, pero hablemos de la recomendación para que una escuela esté en las condiciones para poder recibir de nueva cuenta a nuestros hijos sin que corran ningún riesgo y que el personal tampoco. ¿Qué tendría que ser, doctora Flor Muñoz? Sí, lo que tenemos que tener es una idea de que ha habido una disminución importante o un control de la transmisión del virus en la comunidad. Saber que es seguro estar afuera sin que haya un aumento del número de casos. Y para eso, pues, hay vigilancia. Existe vigilancia para saber más o menos cuál es la transmisión que existe del virus. Eso, de nuevo, súper importante porque sin tener ese control no es posible pretender que se pueda controlar y que se pueda evitar que siga expandiéndose la pandemia. Y luego, lo demás es acatarse a las recomendaciones que nos ha dado el CDC, que nos ha dado la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, en donde se habla acerca de
qué medidas debe de haber para estar seguros que los niños y el personal de salud no lleguen enfermos, que se hagan medidas de vigilancia en cuanto a síntomas, que se adapte la escuela a la situación actual en donde hay que mantener distanciamiento físico entre las personas, lavado de manos, todo lo que sea necesario para adaptarse a esta situación en la que tenemos que evitar el contagio de una persona a la otra. Por supuesto, ahora en el contexto en el que se encuentra Estados Unidos en este momento, doctora Flor, hay estados que estamos desastrosos, digo estamos porque yo vivo en el estado de la Florida, desastrosos en el tema de contagios, hay un problema ya también de saturación en las camas de hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, es decir, la cosa está muy, muy complicada. En estos escenarios, ¿usted qué me diría? ¿Se puede regresar a la escuela o no se debe? Definitivamente esos son precisamente los escenarios en donde es claro que no hay control. No hay control de la epidemia cuando tenemos aumento no solo del número de casos sintomáticos, sino que de hospitalización, probablemente incluso aumento en el número de muertes que están ocurriendo dentro de una comunidad. Usted lo ha dicho, acá estamos en Texas, estamos precisamente en uno de los momentos más difíciles de esta pandemia, donde tenemos esa situación actual. En esas comunidades realmente es un riesgo para todos estar afuera haciendo actividades en donde tenemos contacto con otras personas, incluyendo las escuelas. Entonces, no tiene sentido poner en riesgo a los alumnos, al personal de la escuela, por un mandato que no está sustentado con los recursos necesarios para poder controlar esa pandemia. ¿Y a qué, desde su perspectiva como persona de ciencia, ¿a qué atribuye usted esta necesidad de la administración Trump de reabrir escuelas? ¿Usted le encuentra algún sentido desde su perspectiva médica? Vea, yo le puedo hablar mejor acerca de la posición, por ejemplo, que se tiene dentro del ámbito de pediatría y la posición, por ejemplo, de la Academia Americana, en donde sí, sabemos que es necesario que los niños tengan un ambiente normal, lo más normal posible, dado las circunstancias de su educación, que tengan esa interacción social, que tengan esa interacción con sus maestros, la habilidad de poder tener una rutina y tener el rendimiento que deben de tener dentro de la escuela. Eso no cabe duda que es una prioridad, ¿verdad? El problema es hacer o pretender que esto se puede lograr sin tener de nuevo ese control de la transmisión del virus que está ocurriendo en ciertos sitios. Si uno puede asegurar que eso esté presente, entonces sí, deberíamos de tener a los niños en la escuela. Ahora, si los padres me preguntan, están en las comunidades como las que estamos hablando, en donde realmente siguen aumento los números de casos, las hospitalizaciones y todos los problemas que tenemos por el contagio, ese no es un ambiente seguro. Ahí no se debe de aplicar ese requisito. Sería mucho más interesante, responsable y profesional pensar en una reapertura de acuerdo a las cifras de cada estado, planeado de acuerdo a las cifras de cada distrito electoral, perdón, de cada distrito escolar, por ejemplo, para que se pueda evaluar, ¿no? El riesgo de contagio, donde hay menos, bueno, puede ser que está en las condiciones. Ahora, hay una cosa que a mí en lo particular me genera, y creo que a muchos padres que nos están viendo, me genera mucho temor y mucha duda en los niños y en todos nosotros. Que de acuerdo, o sea, todos estos síntomas y secuelas, porque incluso hay personas que desgraciadamente después de haber contraído el COVID y haberse recuperado, quedan con secuelas de por vida en diferentes órganos, porque es lo que se conoce hasta ahora del virus. No es que ya sabemos todo del COVID-19, es que se saben ciertas cosas, pero hay otras muchas que no se saben. En esta etapa, de acuerdo a lo que sabemos del COVID-19, ¿usted tiene duda de que pueda haber una mayor afectación o cree que exista una posibilidad de que haya una mayor afectación en los niños que hoy todavía la ciencia no ha podido detectar y que también debería ser un tema que hay que tocar con mucho cuidado y considerarlo dentro de
este riesgo de regresar a las escuelas. Me lo dice después de la pausa, doctora Flor Muñoz, si le parece. Regreso con usted, me acompaña desde Texas, es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital de Niños de Texas, en vivo desde Houston. Ya vengo entonces para continuar con esto. Y también le recuerdo esta noche, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo está viviendo el Chapo Guzmán dentro de prisión después de su sentencia el año pasado? Vamos a hablar con mi querida colega María Santana en Nueva York, que además de traernos esta información, pues participamos en este nuevo podcast del Chapo, dos rostros de un capo, y le vamos a presentar unas cositas ahí exclusivas para que se quede picado. Ya vengo. Goya, la marca Goya, cuenta con el respaldo de la familia Trump. Eso ha quedado muy claro. Y hasta hay documento gráfico, aunque parezca una escena surrealista o una fotografía alterada. No. Es el presidente Donald Trump que promocionó la marca, posando con un despliegue de frijoles, leche de coco, adobo y galletas Goya. Y su hija asesora, Ivanka Trump, también posó con una lata de frijoles negros. Esa es la respuesta de los Trump al llamado a boicotear los productos Goya después de que el presidente ejecutivo de la marca elogiara a Trump. Aunque detrás de esto, de estas fotografías, hay un tema mucho más complejo. De acuerdo con la Oficina de Ética del Gobierno, los empleados del Poder Ejecutivo no pueden utilizar sus cargos en el gobierno para sugerir que la agencia o cualquier parte del Poder Ejecutivo respalde a una organización, producto, servicio o persona. Así que esta fotografía de Trump y la de su hija serían un acto ilegal, un acto ilegal. Estamos de vuelta con la doctora Flor Muñoz, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital de Niños de Texas, en vivo desde Houston. Doctora, yo le decía porque esto es un tema que me preocupa en términos generales, pero también pienso cuántas cosas faltan por descubrir del COVID-19, sus efectos, las secuelas, que aún todavía no sabemos. Sigue en estudio, ¿no? En el momento en el que estamos hablando se sigue estudiando incluso para encontrar una cura. ¿Existe una posibilidad de que se pueda descubrir algo más allá de lo que sabemos hasta hoy en cuanto a la afectación que pueden tener los niños? Sí, claro, definitivamente seguimos aprendiendo todos los días. Por ejemplo, en un principio siempre se había pensado que este virus iba a ser similar al virus de la influenza, en donde los niños son los que lo transmiten principalmente. Y ahora sabemos que no es así. De hecho, los niños se infectan de otras personas, usualmente adultas, y ellos no son los transmisores principales. También se pensaba que los niños no eran los que tenían mayor severidad o no se afectaban porque les podía pasar más rápidamente y sin mayor gravedad la enfermedad. Y ahora sabemos que los niños, algunos específicamente, tienen riesgo de tener complicaciones o enfermedad severa. Los adolescentes, los niños de menos de 1 año, aquellos que tienen sobrepeso o tienen problemas de base, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes u otro tipo de enfermedades neurológicas, de la misma forma que los adultos. Y estábamos hablando sobre el número de casos que existen en aumento. Estamos igual viendo a más niños que siguen siendo infectados, hospitalizados y algunos con enfermedad bastante grave. Entonces no hay que tomarlo a la ligera, definitivamente vamos a seguir aprendiendo. Tenemos apenas 6 meses de conocer a este virus y no sabemos qué más va a darse. Se afectan de diferentes formas y tienen este síndrome inflamatorio, por ejemplo, multisistémico, en donde ellos también han tenido manifestaciones severas diferentes a las de los adultos. ¿Qué tan grave es este síndrome inflamatorio? ¿Qué tan grave puede llegar a ser para un niño? Bueno, es una de las causas de las cuales puede resultar fatalidad, o sea, puede ser mortal incluso en algunos pacientes. Usualmente lo vemos en adolescentes y definitivamente es una de las complicaciones más severas que estamos viendo en pediatría sobre el COVID-19. Entonces, le digo esto porque hablamos de poner a los niños a riesgo. Estamos hablando de niños desde pequeñitos hasta adolescentes en las escuelas y las universidades que tienen una diferente manifestación, una diferente forma de sobrellevar la enfermedad
y que sabemos que pueden haber variaciones también en la circulación de este virus. Por el momento no hay realmente una perspectiva clara de que si ya llegamos a un pico o si se va a ir. Entonces, aunque uno tuviera todos los mecanismos, todos los recursos necesarios para controlar y que esté en un lugar en donde el virus esté controlado, siempre hay que tener vigilancia porque puede regresar y hay que seguirse adaptando a esa actividad del virus en la comunidad. Me quedan como 30 segundos, doctora. Nada más le quiero preguntar algo que entonces, con mayor razón, esta perspectiva no se está abordando en el diálogo nacional, en la discusión nacional. Es decir, esto es lo que sabemos a 6 meses del virus, pero no sabemos qué más pueda pasar y no es tiempo para tomar decisiones, ¿correcto? Así es, tenemos que tener la disposición de seguir aprendiendo y tenemos que tener los recursos para seguir aprendiendo, investigar, tener la ciencia en mente para poder tomar decisiones que sean bien informadas. La ciencia en mente, esa es la frase clave, la ciencia en mente. Todo lo demás es ruido, la ciencia en mente. Doctora Flor Muñoz, ha sido maravilloso escucharla. Espero que haya podido traerle paz a muchos padres. Paz en el sentido de qué hacer, qué decisión tomar, basado entonces en esta ciencia. Muchas gracias, doctora. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Mil gracias de verdad a todos los luchadores, superhéroes de la salud que hoy nos están haciendo el frente con este COVID-19. Hago una pausa, voy a regresar. Ahora vamos a hablar de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Usted sabe cómo está viviendo el Chapo Guzmán en su detención? ¿No tiene ni idea? ¿No tiene una idea? Le vamos a decir cómo es que está viviendo el Chapo Guzmán. Cómo es que pasa el día del Chapo Guzmán. Y le tenemos algo de contenido exclusivo, ¿no? De lo que es el nuevo podcast de CNN, El Chapo, 2 rostros de un Chapo. Ya le traigo todos los detalles al regresar. En medio de la tragedia y el caos generado por el COVID-19, existe otro hecho que llama nuestra atención. Hemos tenido que encerrarnos en casa, ¿no? Los que podemos, por supuesto, para evitar contagiarnos. Pero, ¿y qué ha pasado con el narcotráfico? Porque aunque usted no lo crea, en época de COVID-19 el narcotráfico se ha movido. Se ha movido. Y nos preguntamos qué ha pasado con este negocio ilegal y multimillonario. Ahora que hago memoria, por cierto, esta semana se cumple un año ya de la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Cadena perpetua. Más de 30 años. ¿Qué dicen algunas de las personas involucradas con este que fue llamado el juicio del siglo? ¿Qué dicen? Bueno, pues para eso me voy a enlazar en vivo con mi colega María Santana. Está en vivo desde Nueva Jersey. Me da gusto saludarla. Trabajamos mucho tiempo en esto. Convivimos mucho con el tema del Chapo. Estuvimos en México hablando del Chapo con María Santana y con todos los medios allá en mi país y con todos mis colegas. Pero además, María Santana conversó con Ray Donovan. El mismo nombre de la serie, pero no. Este es Ray Donovan de la vida real. Es el agente de la DEA, en este caso. Y con Mariel Colón, que es la abogada de Joaquín Guzmán. Y le revelaron unas cosas muy interesantes. Sobre todo Mariel Colón, ¿no, María? Creo que Mariel Colón te dio el dato más pues buscado o más que genera más intriga y misterio, ¿no? ¿Cómo está pasando el Chapo su tiempo ahí, en el encierro? Pero cuéntanos, María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, así es. Mariel Colón nos reveló que el Chapo pasa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo encerrado en su celda. Una celda muy pequeña de concreto donde come, donde se baña y debido al COVID-19 todas sus visitas legales y sociales han sido suspendidas, incluso unas 3 horas que le daban para ejercitarse al aire libre. Eso ha sido suspendido también debido a la pandemia. La vida del hombre más poderoso, el hombre del mundo, bueno, es muy diferente. Esta ciudad, Nueva York, también es muy diferente de lo que era hace un año, no solo por el COVID-19, pero también por este juicio, el llamado juicio del siglo que causó revuelo. Hace un año, decenas de periodistas estábamos hombro a hombro esperando la sentencia del Chapo.
Chapo Guzmán. Ahora es muy difícil imaginarse tanta gente reunida en un solo lugar, pero lo que sí, como dices, se sigue moviendo es la droga, y los narcotraficantes, increíblemente, Fernando, han sabido aprovecharse muy bien de esta crisis. Según Ray Donovan, este agente de la DEA, el precio de la cocaína, de la heroína, de las demás drogas se ha disparado en un 40% en Nueva York, considerado el mercado más lucrativo para ellos. Y además dice que casi nada ha cambiado en este año que el Chapo ha estado tras las rejas. ¿Por qué? Porque aunque él ya no está en el negocio, hay otros que ahora ocupan su lugar. Escuchemos. Well, things have certainly evolved. Bueno, las cosas ciertamente han evolucionado. Otros cárteles se han empoderado, como el cártel Jalisco Nueva Generación con sede en Guadalajara, el cual ahora se expandió a 24 estados diferentes de México. Hemos visto cómo ahora también su alcance global se ha expandido. También vemos otros grupos dentro del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿cuál es el legado del Chapo? Bueno, esos chapitos, hijos del Chapo, han subido posiciones dentro del cártel de Sinaloa. Otro legado que diría que el Chapo dejó aquí en Estados Unidos es el fentanilo. Él estuvo muy involucrado, trayendo, coordinando y colaborando con el crimen organizado chino. Y después de todo lo que vimos, lo que escuchamos durante este juicio, lo que Ray Donovan dice que un año más tarde aún le sorprende es el número de personas que todavía no entienden la maldad ni el verdadero carácter de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto dijo Fernando. La gente en realidad no sabe. Nunca comprendieron en realidad el auténtico nivel de maldad con la que el Chapo se manejó incluso con su propia gente. Y ciertamente con los estadounidenses también, a través de la venta de droga. Y mucha gente ha muerto, miles han muerto o han sido asesinados en México por culpa del cártel de Sinaloa. Y Fernando, como tú bien dices, también conversé con Mariel Colón, una de las abogadas de El Chapo Guzmán. Las únicas palabras que El Chapo pronunció durante todo el juicio fue durante su sentencia, donde, si recuerdas, se presentó como la verdadera víctima de todo esto. Dijo que sus derechos humanos habían sido violados. Lo que jamás escuchamos de su boca fue ninguna palabra de remordimiento ni de arrepentimiento. Y le pregunté eso precisamente a Mariel Colón. ¿Siente el Chapo algún remordimiento por el daño que causó? Un año más tarde ha reflexionado en eso, y esto fue lo que me dijo Mariel Colón, Fernando. Lo que pasa es que el señor Guzmán mantiene su inocencia, y entonces pues es muy difícil, ¿no?, para alguien que mantiene su inocencia mostrar pues remordimiento o pues expresar pena, pues porque pues si mantienes tu inocencia pues es lo contrario, ¿no? Y Mariel Colón dice que ahora vive en un aislamiento total. Tiene 5 visitas al mes. Ella lo visita al menos 2 veces. Solo sus hijas pequeñas lo pueden visitar. No tiene ningún contacto con su esposa. Y lo más interesante, Fernando, es que aún hay más capítulos en esta historia, porque su equipo legal tiene pensado presentar una apelación y tienen hasta el 21 de agosto para hacerlo, Fernando. Así es, esta historia continuará, María Santana, pero muy interesante toda esta información. El Chapo ahí en el encierro, y tiene muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones. María Santana, gracias. María, te mando un saludo allá en Nueva York, cuídate, por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Le recuerdo entonces el podcast. Este podcast está, ¿qué le puedo decir yo? Se va a oír mal que lo diga yo porque lo hicimos nosotros, ¿no? Pero está espectacular. Es El Chapo, 2 rostros de un capo. ¿Está disponible en dónde? En cnn.com, /El Chapo. En Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. 6 capítulos. Si usted está en casa, no quiere salir, no puede, se está cuidando, aproveche. 6 capítulos donde va a poder escuchar detalles, intimidades, secretos, traiciones, de todo, todos los ángulos, ¿no? De los crímenes, además, cometidos por este narcotraficante, que pudimos conocer gracias al juicio en su contra. Así que vaya, escúchelo, ahí está,
Spotify, Google Podcast, bueno, en todas las plataformas. Un trabajo realizado por el equipo de CNN. Gracias a Guillermo Blanco, gracias a Matt Vigil, que pues encabezaron precisamente el tema de investigación, a Diana en la edición, María Santana y a todos los que colaboraron. Por supuesto, con mucho orgullo se lo presentamos. Ojalá lo pueda escuchar, ya verá. F del Rincón es la cuenta en Instagram que le ofrezco a sus órdenes. Ahí estoy, ahí literalmente si me siguen, nos vemos. F del Rincón en Instagram, ya ven. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no le ven conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, nos vemos mañana. Cuídese, por favor, y con la ciencia en la mente. Con la ciencia en la mente. Buenas noches. Pásela bien, gracias.